Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el Salmo 132 y lleva el título, nuestro devocional, de plegaria por bendiciones. Plegaria por bendiciones. Vamos a leer el Salmo 132 para poder meditar en esta porción de la palabra. Dice el Salmo 132: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, y de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus padres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Bien, este Salmo 132 es el único donde se menciona el arca. Los versículos 8 al 10 aparecen en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 41 y siguientes, donde son hablados o son palabras de Salomón en su oración de dedicación del templo. Algunos podrían atribuir a Salomón este salmo cuando el arca fue movida de la tienda en que se guardaba hasta el nuevo templo. Y lo cierto es que la inferencia o influencia de Salomón sobre este salmo se hace referencia a los esfuerzos y el entusiasmo de David y el pueblo, al principio a favor del templo, y después Dios seguiría honrando el lugar con su presencia. La oración a Jehová, para que recuerde a David es clara. El propósito de David de restaurar el arca fue contundente. Él fincó los mayores esfuerzos para que el templo fuese construido. Y hay un entusiasmo también del pueblo para que este trabajo llegue a su fin. Hay un juramento de Dios sobre el linaje de David, y el pueblo recuerda esta promesa que Dios había hecho, y el haber escogido a Sión como su habitación. Y esto representaba lógicamente una bendición para el pueblo. Es lógico entender que esta parte donde la presencia de Dios está, hay bendición. Donde la presencia de Dios es constante, entonces hay bendiciones sobre aquel lugar. Es un salmo gradual también, como el Salmo 89.
este salmo refleja el pacto de Dios con David. Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, en el que él le prometió una casa real, promesa que se cumpliría con la venida del gran rey Salvador. Es posible que este salmo fuera escrito más tarde en la historia de Israel, después del cautiverio en Babilonia. Esto explicaría que el pueblo pidiera a Dios que se acordara sobre el pacto de David, pues no tenía rey. El Salmo 132 es el más largo de los cánticos graduales y a veces podría clasificarse como un salmo mesiánico. Vemos la petición para que Dios se acuerde del pacto que había establecido con David. Y hay una expectativa del cumplimiento de esa promesa. Es una oración al mismo tiempo por la venida del reino de Dios y un recordatorio de que la promesa falta aún por cumplirse en este tiempo en el cual ha sido escrito el Salmo. Es una elaboración más del pacto de Dios con David. El Salmo 132 es una oración ferviente que recuerda el celo de David al trasladar el arca del pacto al monte de Sión en la ciudad de Jerusalén. Además, incluye una plegaria a favor del monarca como respuesta a esa importante gestión. El Salmo pone de manifiesto cómo el Señor recompensa a David con una promesa que supera los límites del tiempo natural, pues durará para siempre. Esa promesa divina da origen a las esperanzas mesiánicas que juegan un papel muy importante en las Escrituras. En una lectura cuidadosa que pudiéramos hacer de este salmo, revela varios elementos que son importantes. Es un salmo mesiánico, pues recuerda a David y también alude al Mesías prometido. Además, al mencionar a Jerusalén, recordemos que era la ciudad donde estaba ubicado el trono del monarca, y el salmo puede ser considerado también un cántico a Sión. El salmo pudo haberse usado en las fiestas anuales que recordaban la procesión que llevó el arca al templo. Por lo tanto, lo hace un salmo litúrgico y finalmente se asoció a la sección de cánticos graduales por su afinidad con el templo y la devoción de los peregrinos que llegaban a adorar a Dios a este lugar. El salmo debe tratarse sin lugar a duda de un adorador que en profundo agradecimiento recuerda los esfuerzos y el compromiso de David de llevar el arca al templo como un lugar adecuado para ubicar el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y esto nos hace pensar también, o nos debe de hacer pensar a nosotros sobre los esfuerzos que hacemos a diario para que Dios ocupe un lugar adecuado en nuestras vidas, para que Dios tenga el lugar más preponderante o el lugar de honor en nuestras vidas. Si no está sucediendo esto, recordemos que ciertamente las bendiciones estarán alejadas de nuestra vida. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, entonces tendremos problemas para disfrutar de una manera plena y completa las bendiciones de Dios. En los primeros 5 versículos observamos que el Salmo nos introduce en esta dinámica en la cual la comunidad participaba. Al comenzar, el coro se dirige al Señor para que recuerde las aflicciones que pasó el rey David cuando decidió, bajo juramento solemne, construir un templo a Dios. Se alude de esa forma a las vicisitudes del monarca que son recordadas y elogiadas por el salmista
y el pueblo. Se alude a la oración de los votos del rey ante Dios, que se identifican como fuerte de Jacob, y donde la referencia es al fuerte de Israel, que es un título divino que alude a la época de los patriarcas. De esa manera se pone de manifiesto la antigüedad de la revelación divina, una forma de expandir el horizonte histórico y teológico del mensaje. Esta sección del Salmo puede relacionarse a un episodio muy importante en la vida de David. Se alude a los planes del monarca de mover el arca del pacto a una nueva morada de la recién conquistada ciudad de Jebús. El propósito primordial del rey era convertir el antiguo bastión histórico de los jebuseos en capital del imperio y en el centro político, militar, económico y religioso de la nación israelita. Las aflicciones de David se presentan en su negativa de hacer varias cosas necesarias para la vida normal y saludable. No entrará a su casa, ni se acostará en su cama, ni dará sueño a sus ojos, ni sus párpados se adormecerán. La idea es indicar que el monarca no descansará hasta que haya construido la morada de Dios. Ese mismo ahínco, ese mismo entusiasmo, debiéramos nosotros emularlo, deberíamos implementarlo en nuestra vida. No descansar, no entrar a nuestra casa, no entrar a nuestro descanso, no dejar que el sueño se pose en nuestras vidas hasta que estemos seguros de que hemos restablecido o hemos mantenido una adecuada relación con Dios. Esa comunión vertical con Dios es una realidad, y entonces pudiéramos descansar ahora sí en nuestra cama, en nuestro recinto. Antes, nuestra preocupación debería estar en mantener esa adecuada relación con Dios. Para el versículo 6 al 10, el Salmo forma parte de las celebraciones litúrgicas. El templo es donde se recrean todas estas actividades, todas estas dinámicas de la llegada del arca a Jerusalén. El pueblo responde al llamado inicial y alude a Efrata, nombre derivado de Efraín, que se asociaba a la ciudad y región de Belén, de donde David era oriundo. El pueblo se anima a sí mismo, se motiva a entrar al tabernáculo y a postrarse ante el estrado de sus pies. El tabernáculo es la morada o el templo, y el estrado alude al arca, a donde el pueblo llega para postrarse con humildad y reconocimiento. Los campos del bosque puede ser una referencia a la ciudad de Kiriat Jearim, que significaba la ciudad de los bosques, y estaba ubicada a unos 15 kilómetros al noroeste de Jerusalén. El arca del pacto estuvo ubicada en esa ciudad por algún tiempo, cuando fue devuelta por los filisteos al pueblo de Israel. La petición del pueblo en el versículo 8 se vuelve un reclamo, incluso militar. Levantarse es una expresión de guerra, es un reclamo a la intervención divina, es una manera de suplicar la manifestación extraordinaria de Dios. El propósito del salmista es reclamar la respuesta misericordiosa de Dios ante los esfuerzos, el compromiso y la dedicación de David, y también ante la adoración humilde del pueblo. Y en medio de esas dinámicas de celebración se reclaman las acciones justas de los sacerdotes y se afirma el regocijo del pueblo, que en esta ocasión se identifican como santos. Se unen de esta forma los temas de justicia, se juntan así
los temas de justicia y de gozo, que son importantes para la salud social y espiritual, tanto de los individuos como de las naciones. El pueblo suplica que Dios no quite su rostro de su ungido, en referencia al monarca en turno, por amor a David, su siervo. La oración toma niveles históricos y teológicos. La bendición de David debe pasar a sus descendientes en la monarquía por amor a las acciones nobles y justas del iniciador de la dinastía. Esa referencia al Mesías davídico ha sido interpretada de forma figurada a lo largo de la historia de los creyentes al ministerio de Jesús de Nazaret. Los versículos 11 y 12 observamos que ante la plegaria sentida del pueblo hay respuesta por parte del sacerdote. El clamor ante Dios se convierte en una referencia a las promesas de Dios a David a través del profeta Natán. La dinastía de David no tendrá fin. El Salmo afirma que Dios no se retractará de su promesa, que es una alusión a la infidelidad de los monarcas. Aunque el pueblo sea desleal, Dios siempre mantiene y es fiel a sus promesas. El juramento divino no es como los compromisos humanos. Los descendientes de David tal vez pudieran olvidar sus responsabilidades, pero la esperanza del pueblo no está en las fidelidades humanas, sino en las misericordias divinas. Hacia el final del Salmo, en la última parte del versículo 13 al 18, en esta sección, de nuevo destaca el tema de Sión como morada permanente de Dios. Dios escogió la ciudad de Jerusalén como su morada eterna. En Sión Dios habitará y descansará, y esa ciudad se convertirá en un lugar ideal, pues se caracterizará por la salud, el bienestar, la abundancia, el gozo y la salvación. Y en efecto, la presencia divina transformará las dinámicas en la ciudad y esto se convertirá en la representación de la justicia divina. Es de particular importancia en el Salmo la preocupación por las personas pobres. En la ciudad de Dios, donde se manifiesta la justicia, se saciará el hambre de la gente indigente. Y entre las preocupaciones teológicas y pragmáticas del salmista es poner de manifiesto que ante la revelación extraordinaria de Dios habrá alimentación adecuada y justicia, que son los reclamos básicos del pueblo a sus gobernantes. Y la felicidad y el regocijo de los habitantes de la ciudad son frutos de ese ambiente de salud social y virtud moral. De acuerdo con el Salmo, en ese ambiente de paz, justicia y seguridad se pondrá de manifiesto el antiguo poder de David en alusión a sus conquistas y compromisos de justicia. La palabra final del Salmo revela la intención de su autor. Mientras los enemigos sean confundidos, derrotados y humillados, el pueblo de Dios, representado por David y su descendencia, disfrutarán del triunfo, ilustrado por las coronas, que son signos claros de abundancia y victoria. Es de particular importancia para nosotros de que el nombre de Dios aparece con regularidad en este salmo, Yahvé o Jehová. Además, el salmo también alude a Dios como el fuerte de Jacob, que se relaciona con la época patriarcal, que alude al Dios que establece alianzas y que camina con su pueblo a través de las dificultades políticas, económicas, sociales, espirituales del periodo antes de la conquista de la tierra prometida y de la monarquía. De una forma poética, el salmista relaciona al Dios de los patriarcas y matriarcas de Israel con el Señor que llamó a David y le prometió una dinastía permanente. Es ese Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que reveló a los antepasados de Israel y prometió a David una casa eterna. Para Jesús, esa convicción le permitió interpretar la historia del pueblo de Israel como el escenario natural de las intervenciones divinas, y fundamentado en esa convicción, enfrentó las más agónicas adversidades con autoridad y valor. En efecto, no se sintió débil, no se debilitó ante las amenazas, ni se detuvo ante las persecuciones, ni se desorientó por las negaciones y traiciones de sus amigos, ni mucho menos se arrepintió cuando enfrentó la cruz del Calvario. La autoridad moral que orientó la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo se orientó por esas importantes convicciones. Dios se reveló a los antepasados del pueblo de Israel, estableció una alianza eterna con la dinastía de David y escogió a Sión como la ciudad de su morada permanente. Y en esa extraordinaria enseñanza, el Señor fundamentó su ministerio de enseñanzas y liberación, que dio prioridad, como el salmista, a la gente en necesidad y a los sectores más marginados y dolidos de la sociedad. Finalmente, el Salmo 132 es una oración en favor de la casa de Dios. Vemos la determinación de David de construir la casa, esta morada que sería el lugar de la casa de Dios. Hay una dedicación de la casa de Dios, y la bendición divina sobre esta casa sería evidente, sería también visible a las naciones que están alrededor de Jerusalén. Este salmo es quizá también parte de la oración de aquellos exiliados que retornaban, aquellos que preguntaban cuándo sería el cumplimiento de las promesas de Dios a David. Incluso hasta en un tono de añoranza o incluso desesperación. Y este sentimiento es este sentimiento que podría no ser extraño para nosotros, o no podría no ser lejano para nosotros, ¿sí? Durante este tiempo nosotros podríamos preguntar cuándo Dios se va a compadecer de su pueblo, cuándo vamos a ver las promesas de Dios cumplidas en su pueblo, cuándo es que vamos a poder ver el actuar de Dios sobre los sufrimientos que estamos experimentando. Pero recordemos que Dios es siempre fiel, que Dios mantiene sus promesas y que Dios no retrasa sus promesas como algunos pudieran pensar. La vida y obra de David impactó mucho al pueblo en el tiempo de la restauración, por haber sido el rey que centralizó el culto de la nación en Jerusalén. Quizá nosotros pudiéramos pensar que los pactos y las promesas de Dios están lejos de nosotros, pero es nuestro deber estar adorando y clamando a Dios en todo tiempo. El juramento que Dios ha hecho no lo ha olvidado. Dios dará cumplimiento a sus promesas. Dios nunca olvida ninguna de sus promesas. Así, el Salmo 132 se vuelve un salmo de ánimo, en el cual, sin importar las circunstancias, las promesas divinas siempre se cumplirán.
Las promesas de Dios son permanentes. La fidelidad de Dios es inquebrantable. Debemos mantener nuestra esperanza. ¿Cómo vamos a mantener la esperanza si Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida? Debemos tener la misma resolución que David. Todos los días, en cada tiempo, Dios debe ocupar el primer lugar. Si no es así, entonces veremos lejos las promesas de Dios. El Salmo se refiere a estas promesas. Esta promesa delante de los descendientes de David. Esta promesa que también debe recordarnos el ahínco con el cual debemos buscar a Dios. Una imagen muy importante es el versículo 17 y 18. Dice, allí haré retoñar el poder de David. Y el poder de David se ve plenamente manifestado en Cristo, en el Mesías. El poder, la majestad y la gloria del Mesías, que es Jesucristo, durarán para siempre. Estos no serán removidos. Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús, el poder, la majestad y la gloria de Dios serán manifestados también en nuestras vidas. Oremos para que esto sea una verdad en nuestra vida, en cada tiempo, en todo tiempo y en todo lugar. Que el poder, la majestad y la gloria de Dios se manifiesten plenamente en nuestra vida, porque hemos decidido hacer a Dios el primero y el más importante en todo. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias por este tiempo que nos permite, Señor, de tomar tu palabra y meditar en ella. Señor, te pedimos, Señor, que manifiestes tu poder, tu gloria en nuestras vidas, Señor. Que tu justicia sea de constante nuestro anhelo. Y Señor, permite que aquellas barreras, aquellos impedimentos que estén hoy delante de nosotros y que nos impidan reconocer, Señor, que tú eres lo más importante y tú eres el más importante, Señor, sean eliminados. Perdona, Señor, nuestras flaquezas, perdona nuestras debilidades. Y te pedimos, Señor, que restaures en nuestros corazones, Señor, ese amor, esa dedicación, Señor, ese anhelo por ver cada día tu rostro, Señor, por invocar cada día tu nombre y adorarte. Señor, gracias por este tiempo, Señor, de aflicción, en el cual nos has traído también importantes enseñanzas a nuestra vida, importantes lecciones, Señor. Y permítenos que podamos, Señor, salir airosos de este tiempo de prueba, Señor. Y sobre todo, que en ello y en todo este tiempo podamos seguir confiando en ti y en tu fidelidad, en tu amor y en tu misericordia. Gracias, Padre, de todas estas bendiciones, y todo lo ponemos en tus manos y sabemos que has de responder en tu infinita sabiduría y de la mejor forma para nosotros. Gracias de todo ello te damos en nombre de Cristo. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.